Hola amigos, bienvenidos a este primer video de este canal que he decidido llamar Desaprendiendo. Mi nombre es Selene Amador, si me conoces, muchas gracias por estar. Si no me conoces, mucho gusto. Muchas gracias por estar acá, por estar sintonizando este canal. Y en el día de hoy, en el primer video de este canal, vamos a estar hablando de un tema que es sumamente importante para estos tiempos que estamos viviendo, estos tiempos de reforma, estos tiempos en donde estamos viendo una nueva manera de ser iglesia y de hacer iglesia. Y es el tema del abuso espiritual. Quizás sea la primera vez que escuches este término, quizás no. Se está empezando a hablar un poco más al respecto. La realidad es que no se habla tanto, eso debemos decirlo. Cada vez se habla más, es cierto, pero podría hablarse mucho más del tema. Y vamos a empezar con algunos conceptos bien básicos y luego vamos a ir viendo algunas características de cómo identificarlo. Para ya meternos en tema, podemos empezar por el principio. No voy a ser muy original y voy a empezar por el principio. Y vamos a empezar definiendo, ¿no?, qué es el abuso espiritual. El abuso espiritual es todo tipo de maltrato que se le da a una persona que se encuentra en una situación de vulnerabilidad espiritual. Este maltrato se da cuando una persona en estado muy vulnerable, va en búsqueda de un empoderamiento espiritual a determinado lugar o acude a determinada persona para buscar ayuda, y en vez de recibir ayuda recibe maltrato o recibe este abuso. Este maltrato o abuso puede ser de todo tipo. Puede existir un abuso material, con esto me refiero a cuando las personas son manipuladas a diezmar, ofrendar, más allá de sus posibilidades, más allá de lo que realmente pueden y quieren dar, cuando son manipuladas emocionalmente, psicológicamente. También muchas veces el abuso espiritual incluye el abuso sexual. Es un concepto bien amplio que incluye diferentes tipos de maltratos que pueden ir desde algo entre muchas comillas no tan grande hasta terminar en violaciones, abusos y cosas muchísimo más graves. Como resultado de este abuso espiritual, la persona que es abusada, es decir, la víctima, la vida espiritual de esta persona termina totalmente debilitada. La persona termina completamente confundida, y en muchos casos la persona termina alejándose totalmente de Dios, o sea, cerrándose a la idea de escuchar nuevamente de Dios. No quieren saber nada con, no sé, ir a alguna reunión de domingo, no quieren saber nada de eso. Entonces, como resultado de la vida espiritual, en vez de buscar de recibir ese empoderamiento que estaban necesitando, reciben todo lo contrario, y su vida espiritual, por el contrario, termina mucho más empobrecida y debilitada. Al no hablarse tanto de esto, las personas se sienten totalmente perdidas, totalmente confundidas, no saben cómo pedir ayuda, sienten que nadie las va a comprender. Y también es cierto, ¿no?, que cuando uno es víctima de abuso espiritual y va a pedir ayuda, la mayoría de las personas, si es que no lo pasaron, no lo van a comprender. Muchas personas van a creer que uno está exagerando, que uno tiene que perdonar porque los cristianos perdonamos y tenemos que seguir tolerando el maltrato. Pero la realidad es que, si bien los cristianos fuimos llamados a perdonar y a poner la otra mejilla, cuando ese perdonar y poner la otra mejilla se transforma ya en estar oprimiendo constantemente y maltratando a los más débiles, entonces no se trata de un perdón ni de nada, se trata de seguir encubriendo a un abusador, y eso es pecado. Entonces, en estos casos es bastante difícil a veces pedir ayuda. Las personas se sienten totalmente desorientadas y no saben a quién acudir, dónde acudir, a quiénes pedirle ayuda. Y la realidad es que es cierto que muchas veces, si hasta que no pasas una experiencia así, no podés comprender la implicancia y realmente el peso que tiene el maltrato y el abuso, ¿no? Volviendo ahora un poquito a las características de los abusadores, estas personas
ese va a ser tema para otro día, pero los abusadores espirituales son narcisistas, tienen un tipo de personalidad narcisista. Este es un tipo, bueno, es un tipo de personalidad, es un trastorno de personalidad que a grandes rasgos, ¿no? Este podría ser tema para otro video, pero a grandes rasgos las personas narcisistas tienen anulada la capacidad de la empatía, tienen anulada la incapacidad de ver sus propios errores, son personas totalmente enamoradas de sí mismos y personas altamente egoístas que para satisfacer sus propias necesidades tienen cero remordimiento en lastimar a los demás, en mentir, en controlar, en manipular y directamente tienen anulada la capacidad de ver sus propios errores. Un narcisista puede pedirte perdón, pero no lo va a hacer de forma sincera, porque en el fondo siguen creyendo que ellos nunca se equivocan. Hay mucho más de lo que podemos decir del trastorno narcisista y cuando digo trastorno narcisista no lo estoy diciendo a la ligera, ¿no? Hoy por hoy se dice, ay, tal persona es narcisista porque le gusta sacarse selfies. Y no estoy hablando de eso, no estoy tratando de usar el término lo menos a la ligera que puedo. No estoy hablando de eso. Muchas veces, como digo, se usa muy livianamente cuando en realidad el peso que tiene la palabra narcisista es muy fuerte. Puedes buscar otros videos acá en YouTube, puedes buscar libros al respecto. Es realmente muy interesante ver cómo la mayoría de las personas que ejercen abuso espiritual son narcisistas, disfrazados de pastor, disfrazados de profeta, disfrazados de líder, etc. Hay que decir también que el abuso espiritual no solo sucede en el cristianismo. También esto sucede, por ejemplo, en cualquier otro tipo de religión, ya sea religión organizada o no. Es muy común en las sectas y no es únicamente propiedad, entre comillas, del cristianismo. Pero bueno, en este canal hablamos desde la perspectiva del cristianismo, porque yo soy cristiana, así que voy a hablar de este tema desde esta perspectiva, pero también es algo que se puede ver en todas las religiones. Los líderes narcisistas suelen construir un ministerio o iglesia que tiene una forma de pirámide en donde ellos están en la cima. Es casi como si fuese el famoso sistema piramidal de las redes de mercadeo. O sea, tienen esa estructura en donde en donde esta persona abusiva está en la cima y todos los demás terminan abusando a los que están debajo, ¿no? Es como una cadena de abuso. Esta persona narcisista y abusadora espiritual se ubica a sí mismo en la cima y construye a su alrededor todo un sistema que alimenta y fomenta y sostiene toda esta estructura piramidal para seguir ubicándose en la cima. Son personas que les gusta el poder, les gusta ser miradas, se creen hermosos, nadie es más bello que ellos, y si hay alguien más bello que ellos, van a hacer dos cosas. Y cuando digo bello no me refiero solo a la apariencia física, sino también a los talentos, ¿no? Son personas que suelen ser muy celosas, y si hay alguien que tiene más talento que ellos para predicar, para tocar algún instrumento, para cantar, para hacer X cosa, se van a encargar. Lo primero que van a hacer es van a pegárselo al lado, van a hacerlo su hijo para controlarlo, manipularlo totalmente, de tal forma que cuando esta persona brille, en realidad van a brillar ellos mismos. Y si no pueden controlar y manipular a esta persona del cual están celosos, lo que van a hacer es que van a difamarlo. Y van a empezar a decir cosas tales como, no, es que fulanito en realidad sí canta súper bien, pero no sabes lo que hizo. O sea, van a aprovechar las cosas que vos les contaste, van a contarles tus secretos a los demás para difamarte. Porque el narcisista, si no puede si no puede manipularte y tomarte para sí mismo, lo que va a hacer es difamarte. Estos abusadores espirituales suelen ser personas muy estudiadas,
muy inteligentes, con una gran capacidad de oratoria, saben hablar muy bien, son personas que su apariencia, ¿no? Se presentan muy elegantes, son personas muy seductoras, personas llamativas, personas carismáticas. O sea, son personas que tienen este carisma porque lo que quieren es que las personas los admiren. Pero debemos recordar que inteligencia y sabiduría no son lo mismo, ¿no? Estas personas pueden ser muy inteligentes, pero usan esa inteligencia para controlar y manipular a otros. Muchas veces son personas que tienen un doctorado en teología o estudiaron en, no sé, con determinada persona, entonces utilizan, ¿no? Estos conocimientos que tienen para hacerle creer a las personas que ellos saben más. Y esto es una de las bases en las cuales se sostiene todo este abuso espiritual, es en el creer que los dones espirituales y la inteligencia son una muestra de que la persona tiene una vida cercana a Dios. Cuando eso es totalmente falso. Los dones espirituales y la inteligencia son regalos de Dios y no son una muestra del corazón de las personas ni de sus intenciones, ni tampoco son una muestra de que Dios esté respaldando toda esa manipulación que están haciendo. Esto es muy importante aclararlo porque estas personas suelen sostener todo este sistema piramidal del que hablábamos, en el cual ellos se ubican en la cima, a través de mantener esta creencia, ¿no? De que porque no sé, el pastor sane a los enfermos, entonces es imposible que sea un abusador espiritual, porque ¿cómo va a ser abusador si el domingo, no sé, oró y los enfermos se sanaron, ¿no? Pero la realidad es esta, que los dones espirituales son un regalo de Dios y no dan cuenta de cuáles son las intenciones de la persona, ni de que esa persona tenga una vida fructífera de oración y una vida íntima con el Señor. Una persona puede echar fuera demonios, puede sanar a los enfermos, puede profetizar y dar profecías súper exactas y al mismo tiempo ser un narcisista y vivir en pecado. Muchas veces se nos ha enseñado que si tal persona echa fuera demonios es porque está más cerca de Dios o porque es el favorito de Dios, cuando la realidad es que también la palabra dice, ¿no? En mi nombre hay algunos que no van a decir Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos esto, hicimos un montón de cosas, como dice la palabra, y Dios va a decir yo no los conozco. Y son estas personas, ¿no? Estas personas que manipulan y usan sus dones espirituales para manipular a las personas y para ubicarse a sí mismos en la cima de una pirámide la cual tiene el fin de servir a sus propias necesidades. Estos abusadores espirituales también suelen utilizar la manipulación de sus propios sentimientos la propia manifestación de sus sentimientos. Son personas que rápidamente, cuando ven que las cosas se le están saliendo de control, así, tan fácil como en un chasquido de dedos, pueden largarse a llorar, pueden fingir que están arrepentidos, pueden mostrarse totalmente arrepentidos frente a los demás y arrepentidos entre comillas, o sea, es todo un acting para afuera, pero por dentro ellos siguen totalmente en la suya. Cuando ven que las cosas se le están saliendo de control y que las personas están pensando, empezando a darse cuenta de sus manipulaciones, una de las primeras cosas que van a hacer es mostrarse arrepentidos, llorar, hacer todo la actuación de como si estuviesen arrepentidos, pero esto dura nada, o sea, dura a lo sumo un par de meses y después vuelven a su antigua manera de actuar. Si finalmente no logran controlar a las personas con esto, lo que van a utilizar es la difamación. Cuando las personas logran ver más allá de las manipulaciones de esta persona narcisista, lo que van a hacer
es que van a decirle a todos los demás miembros de la iglesia, que uno es el que está mal, que esa persona que está diciendo que, está denunciando que fue maltratado, en realidad es un endemoniado, que es un rebelde, que tiene espíritu, no sé, de Jezabel, espíritu de rebeldía, espíritu de, no sé, van a inventarse un montón de cosas y van a buscar difamarte. Y lo peor de todo es que como las personas que se ubican en la pirámide, ¿no?, quieren mantener este sistema tal como está porque les conviene para su propio beneficio, lo que hacen es que aprovechan estos que se ubican, ¿no?, en la cima de la pirámide, suelen conocerse los unos con los otros, suelen tener no sé, esta red, ¿no?, de contactos. Entonces los que hacen es difamarte con todos los otros pastores, líderes, profetas, para que vos seas marcado como el rebelde, como aquel que está mal, ¿no? Y entonces la persona termina totalmente aislada y sola. Por eso es tan difícil pedir ayuda muchas veces, porque son personas tan carismáticas, personas tan seductoras, que las personas que no han sido, o sea, los simples congregantes, por así decirlo, que no han tenido contacto con el abusador, suelen creerle y suelen seguir eligiendo creerle a pesar de que haya pruebas que muestren que tal persona es un abusador espiritual. O sea, es muy curioso eso, porque hay casos, ¿no?, de personas que se ha descubierto que tenían una doble vida, o que han estafado gente, o que han abusado sexualmente, o que han abusado físicamente a personas, y hay pruebas al respecto, y sin embargo la gente los sigue siguiendo. Entonces eso da cuenta, ¿no?, de que de lo fuerte que es este narcisismo, y esta seducción que tienen, esta capacidad de oratoria, esta capacidad de convencer a los demás. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, porque muchas veces uno quiere advertirle a las demás personas, sobre todo cuando uno pasó ya abuso espiritual, y quiere advertirles a las demás personas que están aún fascinados con la figura del abusador espiritual. Y lo que pasa es que, como se dice popularmente, ¿no?, matan al mensajero. Uno va y les advierte, y uno termina siendo la persona que sale lastimada, porque las personas eligen, a pesar de que a veces haya pruebas del maltrato, y a pesar de que muchas veces quizás hayan sido testigos del maltrato, eligen seguir creyéndole o siendo fiel a esta persona. Esto tiene que ver con muchas cosas. Por lo general, esto tiene que ver con paradigmas aprendidos en la iglesia y en la vida también, no solo en la iglesia. Tiene que ver con un concepto muy errado que estas personas tienen de Dios. Si estas personas creen que Dios es un juez que anda enojado por la vida buscando a ver a quién castigar, entonces es muy probable que tales personas acepten que el pastor, el profeta, el apóstol, el evangelista, el maestro, sea una persona que maltrate a los demás. O sea, tiene que ver con los paradigmas que las personas traen. Algo también, una de las características de las relaciones con estos abusadores espirituales, es que van a hacerte dudar de tu propia realidad. Esto en inglés se llama gaslighting. En español creo que no existe el término, estuve viendo y no encontré un término que se llame que refleje lo que quiere decir. Y básicamente este gaslighting lo que quiere decir es que te van a hacer dudar de tu propia realidad. Si vos ves algo que te parece que estuvo mal, que hizo este abusador espiritual, que te hizo a vos o a otra persona, y se lo vas a plantear, lo que va a hacer es dar vuelta a las cosas. Y va a hacerte creer que vos estás mal por ver eso. Te van a decir, no, es que sacaste la mirada de Jesús y estás mirando solamente los errores. Y van a hacerte dudar hasta de tu propia realidad. Te van a decir, no, yo jamás hice eso, cuando vos los viste hacer determinada cosa. Van a mentirte en la cara con tanta autoridad que uno termina dudando
hasta de su propia sanidad mental. Entonces es muy fuerte. Estas personas llevan años entrenados en la mentira y mienten tanto que les sale natural. O sea, es como que el mentir es casi como su modus operandi. No saben vivir sin estar mintiendo. Otra de las cosas que utilizan los narcisistas es la triangulación. Por lo general, en estas estructuras piramidales narcisistas reina la confusión. ¿Qué quiero decir con esto? Que este abusador narcisista se aprovecha, a él le conviene, mejor dicho, que las personas piensen mal las unas de las otras y que el único bien parado sea él. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que de este lado tenemos a Susanita y de este lado tenemos a, no sé, no se me ocurre ningún nombre ahora, a María. Susanita y María. Bueno, supongamos que existe el abusador, ¿no? Y viene el abusador y le dice, ay, Susanita, ¿sabes que a mí María me dijo que, no sé, que vos sos X? Y después va a María y le dice, ay, María, ¿sabes que Susanita me dijo que vos sos X? ¿Qué pasa? La realidad es que ni Susanita ni María dijeron nada, pero a este narcisista les conviene que estas personas piensen mal, ¿no? de la una de las otras, y también les cuentan una partecita de los hechos. Esto es algo también muy frecuente en las estructuras narcisistas. Supongamos que pasa algo, ¿no? en el cual el narcisista queda mal parado, o alguien se va de la iglesia, o alguien los denuncia. ¿Qué van a hacer? Van a contarle una parte a cada miembro del círculo que los rodea, de tal manera que ninguno tenga la verdad al 100%. Entonces cada uno va a tener una versión distorsionada de la realidad. Nunca nadie va a saber exactamente qué pasó. ¿Por qué hacen esto? Porque les conviene que haya confusión. Hay un dicho que dice, ¿no? Divide y reinarás. Y es así. En estas estructuras narcisistas les conviene, mejor dicho, le conviene al narcisista, al abusador espiritual, que las personas estén totalmente confundidas y siempre el bien parado sea él o ella. Los abusadores espirituales exigen respeto, exigen ser admirados por los demás, pero quizás no hagan nada para ganarse ese respeto y esa admiración, ¿no? Es como que sienten que las personas tienen que admirarlos porque son el profeta, porque son el ungido, porque son el líder, ¿no? Como que se piensan que simplemente por ser ellos ya las personas les deben cierto tipo de admiración, y si vos no los admirás, fuiste. O sea, ellos quieren que todo el mundo esté enamorado de ellos. Y esa es otra de las cosas. Los narcisistas dividen todo entre ¿estás conmigo o estás contra mí? O sea, no, para ellos todo es blanco y negro. No existe tal caso como una persona neutra. Para ellos o estás con ellos o estás en contra de ellos. No existe tal cosa como una persona gris. Otra de las características es que los abusadores espirituales van a difundir, van a contarle a los demás todas aquellas cosas que vos les contaste en confianza, ¿no? Uno va en vulnerabilidad, en búsqueda de ayuda, y les cuenta su pasado o las cosas que está atravesando. ¿Y qué hace esta persona? Les cuenta esto a todos los demás. A veces hasta te dedican una prédica de domingo que vos sabés que la hacen por algo que les contaste vos. También muchas veces son tan vivos, ¿no? Los abusadores espirituales que dicen o sea, difunden tus secretos, pero le ponen el título de te cuento esto para que oremos, ¿no? Es como que le ponen esa etiqueta de, bueno, te estoy contando esto para que oremos, y le dicen a otros líderes, les cuento que María no sé, está teniendo problemas en el matrimonio y su hijo está súper rebelde, pero les cuento esto para que oremos. Y eso es chismerío, o sea, eso no deja de ser chusmerío espiritualizado. Esa es otra justamente de las características. Estas personas espiritualizan todo lo que hacen.
¿Qué quiero decir con esto? Que si a alguien no les cae bien porque es alguien que puede ver más allá de sus mentiras, alguien que puede discernir y puede ver más allá de lo que hace, van a tildarlo de rebelde, espíritu de rebeldía, espíritu de X, van a espiritualizar todos sus actos o van a decir, no, yo discierno en el espíritu que esta persona no es buena, o van a decir, no, a mí hay algo de esta persona que me incomoda, cuando en realidad lo que les incomoda en verdad es que esta persona puede ver más allá de sus mentiras. Entonces, pero una persona que espiritualiza todo lo que hace o todos sus actos, jamás va a tomar responsabilidad por la forma en la que lastimó a otros. Entonces, si, no sé, si vos sos una persona, no sé, supongamos que a esta persona vos no le caíste bien, o no sé, o no te considera lo suficientemente importante para estar cerca de él, lo que va a hacer es que va a espiritualizar y decir, no, no, siento de Dios que esto no, siento de Dios que esta persona no tiene que estar acá, siento de Dios esto, ¿no? O la palabra dice, ¿no? Y ya se agarran de un versículo totalmente sacado de contexto para maltratarte, para discriminarte, etcétera. Los abusadores espirituales suelen tener un grupo selecto de personas que suelen ser 5, 10, 15, 20 personas dependiendo del tamaño del ministerio, pero bueno, suelen tener un grupo selecto en los cuales son personas totalmente controladas y son personas que pueden controlar a su voluntad. Hacen esto ¿para qué? Para poder estar en todas partes, son como los ojos y los oídos de esta persona. Los abusadores espirituales saben todo lo que pasa en la iglesia, gracias a estas personas que les cuentan absolutamente todo lo que pasa. Son los ojos y los oídos de este líder. Son también las personas más abusadas espiritualmente, pero en muchos casos estas personas son conscientes. Esto quiero aclararlo también. El abusador espiritual que está en la cima de este sistema piramidal es totalmente consciente de lo que está haciendo. No existe tal cosa como ser un abusador espiritual de casualidad. Pero las personas que están por debajo, que están cada vez más por debajo de la pirámide, muchas veces simplemente reproducen lo que hacen y creen que, no sé, que controlar, que manipular es estar, no sé, obedeciendo a Dios. Entonces simplemente reproducen lo que hacen y se convierte así en una cadena de manipulación y de abuso espiritual. El que está en la cima se beneficia de ese poder y es totalmente consciente de lo que hace. Pero ya cuando vamos bajando y bajando de la pirámide, las personas simplemente reproducen esto que ven y muchas veces terminan abusando espiritualmente a otras porque es lo que aprendieron, porque es lo que creen que es hacer la voluntad de Dios, porque es lo que creen que es agradarle a Dios. Entonces este círculo que está más cercano al líder espiritualmente abusivo o esta persona narcisista, muchas veces muchas veces no, son las personas que más abusadas están dentro de este sistema piramidal, pero muchas veces ven imposible salir de ahí. O sea, están tan metidas que dicen no, o sea, es como que no pueden ver su vida más allá de ese ministerio. Les resulta imposible verse fuera de ese ministerio. Es por eso que otra de las características es que las iglesias espiritualmente abusivas tienen un funcionamiento como el de una secta. A pesar de que en su doctrina quizás no sean una secta, quizás en su doctrina o en lo que enseñan, en lo que dicen, mejor dicho, no sean una secta, en los actos sí lo demuestran. Entonces, una de las características de las sectas es que es muy difícil salir y muchas personas, mientras más arriba de la pirámide estás, más les pasa eso, que ven imposible concebir su vida fuera de ese ministerio y cada vez hacen más, cada vez están más involucrados en actividades, cada vez tienen más eventos, cada vez tienen más responsabilidades
Y los líderes hacen esto con el fin de captarlos cada vez más. Sobre todo estas personas a veces terminan trabajando, ¿no? Recibiendo un salario de parte de este líder espiritualmente abusivo, y hacen esto para que encima dependan económicamente de ellos. O sea, el objetivo es captarlos de tal manera que estas personas no conciban su vida fuera de este ministerio. Estas personas, este grupo selecto, son también quienes oprimen a los demás. Como decía antes, ¿no? Es como una cadena de abuso. El líder espiritualmente abusivo los oprime a ellos y ellos oprimen a los que están debajo, y así se va repitiendo el abuso. Estos abusadores espirituales jamás van a tomar responsabilidad por nada de lo que hacen. Ellos siempre están bien, siempre los demás son los que están mal. Y si toman responsabilidad, es un pedido de perdón muy falso, muy de, bueno, perdón, o sea, como muy simplista. Jamás van a tomar una responsabilidad real del daño que le hicieron a los demás. Estos abusadores espirituales también van a hacerte sentir culpable si tu tiempo libre vos no estás dedicándoselo a la iglesia. Entonces estas personas terminan todo fin de semana, todo feriado, todo tiempo libre. Estas personas están en la iglesia, y si no están en la iglesia los hacen sentir culpables y les hacen rendir cuentas, ¿no? De, ay, ¿dónde estuviste que no estuviste en la iglesia? Entonces, como resultado, vemos un montón de divorcios, vemos un montón de infidelidades, porque claro, las personas están tan metidas en la iglesia que terminan engañando a su pareja con alguien que también está metido tanto en la iglesia como ellos. Y lo más triste, ¿no? Es que son padres totalmente ausentes muchas veces, y los hijos muchas veces están celosos hasta de la iglesia, ¿no? Son hijos que no pueden disfrutar de sus papás, que tuvieron una infancia ausente, una infancia en la que no pudieron disfrutar de los cumpleaños de sus primos, de los cumpleaños de sus amigos, porque tenían que estar en la iglesia, porque sus padres los llevaban a la iglesia, y en consecuencia, cuando son adultos, muchas veces no quieren saber nada. O sea, no quieren saber nada ni de Dios, ni de ir los domingos a una iglesia, no quieren saber nada de nada, pero porque para ellos, por su experiencia, que es totalmente válida, ellos dicen, yo no quiero ser como mi papá, como mi mamá, que estaba todo el día en la iglesia, no me daba bola, yo me crié solo. Entonces es totalmente entendible que también ellos estén alejados, y muchas veces también se les pone a ellos un peso, ¿no? Hay un peso sobre ellos de por ser hijos de pastor, hijos de ministro, el hijo del líder tiene que ser perfecto, tiene que estar, no se puede equivocar jamás, ¿no? Entonces terminan a la larga totalmente alejados de la iglesia, entendiéndola en este paradigma, ¿no? Que en otro capítulo vamos a hablar, que es lo que verdaderamente es ser iglesia, pero para este capítulo vamos a dejarlo así. Pero bueno, son niños que al convertirse en adultos no hay manera de reconciliar esa idea de estar todos los domingos en la iglesia. Los abusadores espirituales van a hacerte creer que no puedes cambiarte de congregación, porque si te cambias de congregación vas a estar en maldición o vas a perderte lo que Dios tiene para tu vida. Cuando la realidad es que la iglesia es una, cuando la realidad es que los pastores no son dueños de las ovejas, cuando la realidad es que la iglesia es de Cristo. No existe tal cosa como la iglesia del pastor fulano o la iglesia del pastor mengano. La iglesia es una y la iglesia es de Cristo. Pero estas personas se aprovechan de la ignorancia de la gente y les hacen creer que si se van de la iglesia, entendiendo iglesia como su congregación, que si se van de su congregación les viene la maldición, que no sé, que pierden la cobertura y todos otros conceptos que en realidad son extrabíblicos y que utilizan para su propio beneficio. Los abusadores espirituales te desechan una vez que dejaste de serles útiles.
Una vez que empezaste a ver más allá de sus mentiras, una vez que empezaste a plantearle algo que no te gustó, estas personas te desechan así, rápidamente. Y todo ese concepto de que somos familia, de que te amamos, de que sos mi hijo, se va, pero en un segundo, en cuanto vos dejaste de serle útil. Y entonces, en consecuencia, la persona termina totalmente confundida, porque por mucho tiempo creyó que esta persona era su padre espiritual, su madre espiritual, y de repente se encuentra que nada de eso era real. Otra cosa también es que solamente promueven en el orden, ¿no?, de esta pirámide a quienes pueden controlar al 100%, de tal manera que se están promoviendo a sí mismos y no a las personas en sí. O sea, tienen esta capacidad de cuando saben que alguien es totalmente manipulable y controlable, lo suben, digamos, en la pirámide. Pero rara vez van a ascender en el orden de esta pirámide a una persona que los cuestiona o que tiene una opinión diferente. Hay muchas otras más características, pero bueno, no quiero perder demasiado tiempo y que sea un video demasiado largo. Voy a dejar mi blog en el cual lo escribí y pueden leerlo tranquilos, todas las características o algunas de las características, mejor dicho, de una iglesia liderada por un líder narcisista o un abusador espiritual. Si al ver este video te estás dando cuenta que estás siendo abusado espiritualmente o que fuiste abusado espiritualmente en el pasado, yo te recomiendo, ¿no?, que el primer paso para saber qué hacer es que salgas de ese lugar, salí de ahí. No existe tal cosa como seguir yendo a ese lugar y que no te afecte lo que hace el líder, o como decir, bueno, voy a seguir yendo porque me gusta, no sé, cómo predica el otro pastor, pero este pastor, no sé, me controló, me manipuló, entonces no existe tal cosa como seguir yendo a esa iglesia y al mismo tiempo pretender que no te afecte. Entonces el primer paso es un corte en seco. Yo te recomiendo, ¿no?, el combustible, por así decirlo, de los narcisistas es seguir manteniendo un contacto con vos. Así que yo te recomiendo que bloquees al pastor o al líder que fue abusivo con vos, a estos abusadores espirituales. Bloquealos de las redes sociales. Un contacto cero, tiene que ser un contacto cero, así como con cualquier otro tipo de relación tóxica. Porque ellos necesitan el combustible, es como que de cierta manera tenés que matarlos de hambre, ¿no? Y el combustible de los narcisistas es saber de vos. Ellos quieren saber a toda costa qué es lo que estás haciendo para difamarte, básicamente, porque una vez que vos salís de esos ministerios o de esas redes, lo que van a hacer es difamarte. Entonces, por un lado, para que ellos no sepan de vos y no te difamen más, yo te recomiendo que bloquees de las redes sociales, aunque sea por un tiempo hasta que estés bien. Y por otro lado, para que vos no veas, ¿no? Porque muchas veces uno se entera, ¿no?, porque en las redes sociales uno se entera de todo y te enterás que el pastor está diciendo X de vos o que te está difamando, que está diciendo esto o lo otro. Eso es una provocación. Lo que está queriendo lograr con eso es que vos reacciones y que vos te vuelvas a poner en contacto con ellos. Porque eso es el alimento, eso es el combustible. Por lo tanto, yo sé que te da muchísima bronca cuando estas cosas pasan, y más cuando ves que estos narcisistas siguen ejerciendo poder sobre otros y que siguen manipulando y que otros no pueden ver lo que vos ya viste. Sé que te da muchísima bronca, pero no intentes limpiar tu reputación, no intentes, déjalos que hablen. O sea, no pierdas tu tiempo en querer que los demás vean tu historia, que la comprendan, porque yo te entiendo, o sea, yo pasé por esto. Yo sé que uno lo primero que quiere hacer es limpiar su reputación, explicar cómo fueron las cosas, explicar lo que te hizo este pastor, este líder, o varón o mujer, lo que te hizo a vos. Pero créeme que lo mejor que podés hacer es bloquearlos y dejar eso atrás por un tiempo. Porque eso es el combustible de los narcisistas. Y cuando
los bloqueas y cuando directamente dejas de hacer como si existiesen en tu mundo, se mueren de hambre, por así decirlo, al dejar de alimentarlos. Entonces, yo sé que es muy tentador, ¿no? Y más ahora con las redes sociales es muy tentador escribir y explicar y hacer videos explicando y queriendo limpiar tu reputación y dando tu versión de las cosas, pero créeme que al principio, apenas vos salís, no estás en un lugar emocionalmente adecuado para hacer eso. Porque el segundo paso, el primer paso es salir de ahí, corte total, contacto cero. El segundo paso es enfocarte en vos, enfocarte en tu sanidad, enfocarte en tener todo el apoyo necesario. Entonces es necesario que busques ayuda, que comiences a leer, que comiences si te gustan los videos de YouTube, buscar videos sobre el trastorno narcisista, sobre las víctimas del trastorno narcisista. Hay algunos recursos en español, hay más recursos en inglés, debo decirlo, pero también hay algunos recursos en español que podés leer. Y principalmente que busques ayuda psicológica. Es muy importante que, o si no querés ayuda psicológica, que busques a alguien neutral, alguien que no conozca la historia, en el cual vos puedas contarle desde cero qué es lo que te pasó, que te ayude a desenmarañar. Lo ideal es que sea alguien con experiencia, ¿no? Alguien que quizás haya pasado lo mismo que vos o no, pero que sea alguien neutral, que te escuche, ¿no? Principalmente que te escuche. Yo te recomiendo desde mi perspectiva personal que sea un profesional, porque muchas veces necesitamos ayuda psicológica para poder desenredar ese nudo mental del cual uno sale cuando está involucrado en estas estructuras narcisistas, en el cual uno no sabe qué es verdad y qué no es verdad, ¿no? Uno termina siendo tan manipulado que duda hasta de su propia sanidad mental. Así que es muy importante que busques ayuda psicológica. El tercer paso, digamos, sería que te tomes todo el tiempo necesario, que no apures tu sanidad, que realmente yo sé que uno quiere, ¿no? que todo el mundo sepa lo que esta persona le hizo y que todo el mundo vea quién realmente es esta persona, pero créeme que lo mejor que puedes hacerte a vos y lo peor que puedes hacerle al otro, o sea, es una venganza indirecta, digamos. Lo mejor que puedes hacerte a vos es buscar tu propia sanidad, es tener contacto cero con esta persona, porque si lo matás de hambre, no sabe de qué agarrarse, no sabe qué inventar, y vos vas a enfocarte en vos, en tu propia sanidad. Es importante que reevalúes tu amor propio, porque cuando estás mucho tiempo en estas estructuras y cuando fuiste abusado espiritualmente, tu amor propio está por el piso. Entonces es importante que empieces a trabajar otra vez en tu amor propio, que empieces otra vez a cuidarte, que empieces otra vez a hablarte bien, ¿no? A empezar otra vez a trabajar en vos mismo y a volver a edificar ese amor propio. El tercer paso es optativo, ¿no? Una vez que vos te sentís en un mejor lugar, una vez que pasaste el proceso de sanidad, una vez que te sentís mejor, ahí viene eso que hablábamos al principio. Si vos querés hablar y contar tu testimonio de lo que te pasó, hacelo, pero no para buscar sanidad, sino porque encontraste sanidad. Muchas veces uno quiere hacer esto de forma inmediata, pero cuando vos lo haces desde un lugar de sanidad, ya no te puede afectar las cosas que esta persona pueda llegar a decir de vos. Si vos tenés pruebas, y esto es algo que quiero aclarar, ¿no? Si vos tenés pruebas, si el abuso llegó a ser un tipo de abuso sexual, o incluso si llegaste a tener relaciones sexuales consentidas, porque muchas veces estas personas te manipulan de tal manera para hacerte creer que lo suyo es la voluntad de Dios, o sea, terminan manipulándote para que vos tengas relaciones sexuales consentidas, pero que no son consentidas porque te estuvo manipulando durante muchísimo tiempo. Al fin y al cabo no hay un consentimiento real. Entonces, si tenés algún tipo de pruebas, si tenés fotos, o incluso si esta persona, llegó a abusarte, si fue agresivo con vos físicamente, que conozco casos que pastores le han llegado a pegar a personas que se rebelaron contra ellos. Si tenés pruebas de eso, por favor denunciarlo ante la policía.
es necesario, ¿no? Estas cosas hay que denunciarlas, hay que ir ante las autoridades y denunciarlas para que no se vuelva a repetir. Si por el contrario, el abuso que esta persona ejerció contra vos es un abuso más emocional, más psicológico, del cual es un poco más difícil no tener pruebas, porque cómo uno prueba que fue lastimado emocionalmente, ¿no? Como uno puede ir a la policía a denunciar eso, no se puede. En tales casos vos estás en todo tu derecho, una vez que estés en un mejor lugar, a expresar lo que te pasó. Tenés una voz y que merece ser escuchada. Y muchas personas, ¿no? Estos abusadores también te hacen creer que si vos contás lo que te pasó, estás siendo de tropiezo para otros. Pero la realidad es que las personas que son de tropiezo para otros son estos abusadores, son estos narcisistas, son estas personas que te lastimaron. Esas son las verdaderas piedras de tropiezo. Vos estás en todo tu derecho de contar, de hablar, de levantar tu voz y decir lo que te pasó, y también tenés derecho a no decirlo, porque hay personas que no lo sienten así decirlo porque atravesando ese proceso de sanidad se dan cuenta que ya no quieren, ni les interesa limpiar su reputación, ni les interesa contar lo que pasó, están en otra etapa de su vida y también es respetable. Pero si vos una vez que pasaste esa sanidad y estás en un mejor lugar, sentís que que sería bueno contar tu testimonio, entonces puedes hacerlo. Puedes escribir, puedes hacer un video o puedes hablarlo, o sea, estás en todo tu derecho a eso. Yo sé que muchas veces es difícil hablar de estas cosas, que uno siente que nadie lo va a comprender, que uno siente que nadie puede comprender la magnitud de lo que te pasó, pero realmente se puede salir y realmente se puede hacer y ser iglesia de una manera diferente. Creemos que, o yo creo de manera personal, que este sistema piramidal se está muriendo, que cada vez somos más las personas que estamos creyendo que se puede hacer iglesia de una manera diferente, que la iglesia es simplemente un hospital de almas y que no existen personas tales como los ungidos de Dios o los especiales de Dios, sino que todos somos sus hijos amados y todos cometemos errores. Así que sé que es muy difícil hablar de estas cosas, pero si estás del otro lado y te das cuenta que estás sufriendo abuso espiritual o que lo sufriste en el pasado, déjame decirte que no estás solo, que hay personas que estamos dispuestas a ayudarte y principalmente te recomiendo que busques ayuda en tu comunidad local, que busques ayuda de un líder, que busques ayuda psicológica. Realmente se puede salir de eso y nada de eso que te pasó forma parte del plan de Dios ni reflejan el corazón de Dios. Dios está totalmente dolido con lo que te pasó. Esa no es su voluntad. Eso que te pasó fue algo que te pasó, pero de todas maneras no forma parte de la voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios es como la que está en el cielo. Y en el cielo no existe abuso espiritual. En el cielo hay hijos y hay familia. Entonces, si te pasó algo así, yo realmente lo siento mucho de corazón. Sé lo difícil que es atravesar eso, sé lo difícil que es que sentir que nadie te va a entender, sentir que te vas a quedar solo. Yo lo sé porque lo viví, pero también déjame decirte que no estás solo. Así que desde este lado yo estoy dispuesta a escucharte dentro de mis posibilidades, ¿no? A escucharte, a orientarte, a decirte dónde puedes buscar ayuda. Y nada, cada vez somos más los que apostamos por una iglesia diferente. Así que bueno, ese fue el video de hoy. Muchas gracias por verlo hasta el final. No sé al final de cuánto va a durar, pero yo acá ya voy grabando como 1 hora. Así que muchas gracias por verlo hasta el final. Si llegaste hasta acá, te espero la próxima y puedes dejarme tu comentario sobre qué tema te gustaría que charlemos y sobre temas que te gustaría en general de los que hable. Te mando un saludo muy grande y hasta la próxima. Bye.